¿Por qué cuando vemos la imagen de un electrocardiograma siempre vemos esto? ¿Cómo podemos observar a todo el corazón en una simple línea en dos dimensiones? Y si te dijera que es más que una línea y que en ella podemos ver desde el corazón más sano hasta el indicio más pequeño de que ese corazón está por detenerse, pues entonces quédate en este video, porque aprender bien el electrocardiograma y su interpretación puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. ¿Qué es el electrocardiograma? Bueno, es una de las herramientas de diagnóstico médico más utilizadas en la actualidad. El EKG va a registrar los pequeños cambios en el voltaje extracelular que se produce gracias al transporte de los potenciales de acción a lo largo del corazón. Entonces, el EKG no mide los potenciales de acción cardíaco, mide lo que pasa por fuera de las células cardíacas, el cambio del voltaje extracelular. Y como el espacio extracelular está rodeado de agua, es un gran transmisor de la electricidad. Entonces, estos cambios o este voltaje se transmite por los fluidos y puede llegar hasta la piel. Si nosotros colocamos electrodos en el cuerpo, podemos registrar estos cambios de voltaje y plasmarlos en algo que llamamos derivaciones. El electrocardiograma consta de 12 derivaciones y si juntamos la información de estas 12 derivaciones, podemos imaginar cómo funciona el corazón en 3 dimensiones. Ahora, todos los electrocardiogramas se imprimen en una hoja milimétrica, que está formada por estos cuadritos chiquitos y que en conjunto forman estos cuadros grandes. Ahora vamos a ver su calibración o cuánto miden. Un cuadrito chiquito equivale a 1 milímetro de largo y un cuadrito grande está formado por 5 cuadritos chiquitos. Es decir, que el cuadro grande mide 5 milímetros. Ahora, el electrocardiograma es una gráfica del voltaje contra el tiempo de estos cambios del voltaje extracelular cardíaco. En el tiempo, un cuadrito chiquito equivale a 0.04 segundos y el cuadro grande equivale a 0.2 segundos. En voltaje, un cuadrito chiquito equivale a 0.1 milivoltios y un cuadro grande equivale a 0.5 milivoltios. En el electrocardiograma, como este que vamos a ver acá, por ejemplo, podemos encontrar la presencia de ondas, complejos, intervalos y segmentos. ¿Qué es cada uno? Bueno, vamos a ver las ondas primero. Una onda va a ser cualquier desviación de la línea base. La línea base es esta que está de color rojo y que parte del cero. Se dice que la línea base es isoeléctrica porque no presenta desviaciones en el voltaje. Entonces la onda va a ser una desviación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si es positiva o negativa. En el EKG vamos a encontrar 6 tipos de ondas. La onda P, la Q, la R, la S, la T y a veces aparece la onda U. También tenemos complejos, que son la unión de dos o más ondas. El principal complejo en el EKG es el complejo QRS, que está formado por la onda Q, la R y la S. También tenemos intervalos y segmentos, y presten atención porque es una de las cosas en las que más se confunden los alumnos. Un segmento va a ser una porción isoeléctrica y un intervalo va a ser una porción isodifásica. Es decir, el segmento no contiene ondas y el intervalo sí las contiene. Por ejemplo, el segmento ST va del final de la onda S al inicio de la onda T. No comprende ondas, por lo tanto es isoeléctrico, es una línea horizontal. Los intervalos van del inicio de una onda al inicio de otra, como el intervalo PR, que va del inicio de la onda P al inicio de la onda Q. Y también los intervalos pueden ir del inicio de una onda al final de otra onda, como el intervalo QT, que va del inicio de la onda Q al final de la onda T. Ahora, no solamente tenemos estos intervalos y segmentos. En esta imagen que les voy a dejar, aquí aparecen todos los segmentos e intervalos que podemos tener, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué significa o qué datos de los eventos cardíacos nos dice cada una de estas desviaciones, empezando con las ondas. Recordemos que toda contracción cardíaca o todo evento cardíaco proviene de un estímulo eléctrico, gracias al nodo sinusal. Imaginariamente aquí tenemos el nodo sinusal, dispara su potencial de acción y viaja a las aurículas y las va a despolarizar, iniciando la contracción auricular. Entonces, la onda P refleja la despolarización auricular. Luego va a haber un pequeño tiempo, de ahí viene el complejo QRS, es decir, el intervalo PR
es decir, entre el inicio de la onda P y el inicio de la onda Q, y representa el tiempo que se tarda en transmitirse el impulso eléctrico del nodo sinusal a los ventrículos. Una vez que llegan a los ventrículos, se despolarizan. Entonces, el complejo QRS representa la despolarización ventricular. Al final de la onda S, nosotros vamos a encontrar el punto J. El punto J representa la fase 1 del potencial de acción ventricular, es decir, la repolarización temprana. La despolarización o el complejo QRS es la fase 0. El punto J es la fase 1. Luego tenemos esta parte isoeléctrica que sería el segmento ST, que representa la fase 2 del potencial de acción o la fase de meseta. Y de ahí tenemos la onda T, que sería la repolarización ventricular o la fase 3 del potencial de acción. Y finalmente tenemos cuando aparece la onda U, que representa la repolarización del músculo papilar, que está presente en el endocardio de los ventrículos y conecta las cuerdas tendinosas con las válvulas auriculoventriculares. De ahí tenemos un periodo de relajación o sin actividad eléctrica y volvemos a repetir el ciclo. Ahora, me falta mencionar el intervalo QT y el intervalo RR. El intervalo QT representa que va del inicio de la onda Q al final de la onda T, representa la duración del potencial de acción ventricular. Y el intervalo RR, que va de onda R a otra onda R, representa la duración del ciclo cardíaco. Entre más rápida sea la frecuencia cardíaca, más corto va a ser este intervalo. Y entre más lento sea la frecuencia cardíaca, más largo va a ser el intervalo o la duración del ciclo cardíaco. Otro dato que me faltó mencionar es que los complejos QRS no siempre los vamos a encontrar como está aquí, ya que aquí es una imagen ideal. A veces pueden estar presentes solo dos ondas o una sola. Aquí tenemos una imagen con todas las posibles combinaciones del complejo QRS. Si se dan cuenta, hay letras mayúsculas y minúsculas. Las letras mayúsculas representan ondas de mayor amplitud y las letras minúsculas representan ondas de menor amplitud. Asimismo, podemos encontrar la misma onda dos veces. A la segunda onda, o la que se repite, le llamamos onda prima. Por ejemplo, R y R prima. ¿Ok? Ahora, recapitulemos entonces los eventos cardíacos cronológicamente. Disparamos un potencial de acción en el nodo sinusal, despolarizamos las aurículas, despolarizamos los ventrículos, hay un pequeño segmento donde no hay actividad, repolarizamos los ventrículos y repetimos el evento cardíaco. Ahora, ¿por qué no aparece la repolarización auricular? Bueno, como las aurículas representan una pequeña porción de la masa cardíaca, su voltaje es mucho menor comparado al voltaje ventricular. Entonces, los eventos ventriculares enmascaran a la repolarización auricular. Por lo tanto, no se puede visualizar, ¿ok? Ahora, como el electrocardiograma nos está diciendo eventos cardíacos, estos deben tener una duración y un voltaje normal, porque si aumentan o disminuyen, quiere decir que hay una situación patológica en el corazón. Entonces, vamos a ver la duración y el voltaje normal de estos eventos. La onda P tiene que durar entre 0.04 y 0.12 segundos y su amplitud tiene que ser menor de 2.5 milímetros. Es decir, la onda P no puede medir más de 2.5 cuadritos chiquitos. El complejo QRS debe de durar entre 0.06 y 0.12 segundos y su amplitud en las derivaciones de las extremidades debe de ser mayor o igual a 5 milímetros. Y en las derivaciones precordiales, su amplitud tiene que ser mayor o igual a 10 milímetros. La onda T debe de ser menor en duración al complejo QRS y su amplitud debe de ser menor de 6 milímetros en las derivaciones de las extremidades. La onda U debe de durar menos de 0.10 segundos y su amplitud tiene que ser 25% menor a la de la onda T. En cuanto a los intervalos y segmentos, el intervalo PR debe de durar de 0.12 a 0.2 segundos. El segmento ST debe de durar 0.08 segundos. Y el intervalo QT, este no tiene un parámetro normal, debido a que el intervalo QT, es decir, la duración del potencial de acción ventricular, cambia mucho en base a la frecuencia cardíaca. Entre más rápido late el corazón, más corto va a ser este intervalo, y entre más lento late el corazón, más largo va a ser este intervalo. Otro dato importante es que si hay una mutación en la electrofisiología ventricular, vamos a presentar el síndrome de QT largo, que puede derivar en una fibrilación ventricular y en la muerte. Ahora, vamos a ver, recordemos que el electrocardiograma consta de 12 derivaciones. Vamos a ver cada una de ellas, cómo se forman y cómo las logramos a través de la colocación de algunos electrodos en el cuerpo.
En el electrocardiograma vamos a tener 12 derivaciones. En esta imagen podemos observar cada una de ellas. Ahora, ¿qué es una derivación y cómo se forma? Bueno, una derivación va a ser un registro a través de un sistema de dos electrodos en el cual un electrodo funge como electrodo exploratorio y va a captar la información de los cambios del voltaje del corazón. Y el otro electrodo también puede ser exploratorio o no, y cuando no lo hace se denomina electrodo indiferente y permite cerrar el circuito eléctrico. Entonces, cada uno de estos sistemas registra la actividad eléctrica del corazón desde un punto de vista distinto, y a esto le llamamos derivaciones. Ahora, vamos a tener derivaciones unipolares y bipolares. Las unipolares solamente tienen un electrodo exploratorio y el otro es indiferente. En las derivaciones bipolares, los dos electrodos son exploratorios. Ahora, si nosotros juntamos la información de estas 12 derivaciones, nos permite ver al corazón desde diferentes ángulos y formar una imagen en 3 dimensiones del corazón y cómo está funcionando. Vamos a empezar describiendo las derivaciones de los miembros. Estas se van a formar, como su nombre lo dice, al colocar electrodos en los miembros o las extremidades. Vamos a colocar un electrodo en el brazo derecho, específicamente en las muñecas. Uno en el brazo izquierdo, otro en el tobillo derecho y otro en el tobillo izquierdo. Y ahora, es importante colocarlos correctamente porque si no, los registros pueden salir mal y el diagnóstico puede ser erróneo. Para ello, cada electrodo corresponde a un color. En el sistema americano, los colores son los siguientes. Para el brazo derecho el electrodo es blanco, para el brazo izquierdo el electrodo es negro, para la pierna derecha el electrodo es verde y para la pierna izquierda el electrodo es rojo. En el sistema europeo hay otro tipo de colores. Para el brazo derecho es de color rojo, para el brazo izquierdo de color amarillo, para la pierna derecha de color negro y para la pierna izquierda de color verde. Y ojo, porque solamente hay un electrodo que funge como tierra, que es el de la pierna derecha. Entonces recuerden, pierna derecha siempre es tierra. Los otros 3 electrodos van a fungir como electrodos exploratorios. Y ahora, una vez que los colocamos, vamos a poder formar las 6 derivaciones de los miembros o del plano frontal, que van a ser 3 derivaciones estándar, derivada 1, derivada 2 y derivada 3, y 3 derivaciones aumentadas, unipolares o de Goldberg, que van a ser ABF, ABR y ABL. Vamos a verlas, empezando con las derivaciones estándar. Vamos a tener la derivada 1, 2 y 3. La derivada 1 se forma con el electrodo que va del brazo derecho al brazo izquierdo, de negativo a positivo. La derivada 2 se forma del electrodo del brazo derecho a la pierna izquierda, de negativo a positivo. Y en la derivada 3 se forma del electrodo del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Y ahora, aquí vamos a formar un triángulo a través de estas 3 derivaciones. Y en el centro, hipotéticamente, nosotros tenemos al corazón. Del centro, es decir, del centro del corazón, van a partir las derivaciones unipolares, ya que solamente tienen un electrodo exploratorio, que es hacia donde se van a dirigir. ABR se dirige del centro hacia el brazo derecho. ABL se dirige del centro hacia el brazo izquierdo. Y ABF se dirige del centro hacia la pierna izquierda. La última letra en mayúscula refiere la dirección. R de right, de brazo derecho. L de left, de brazo izquierdo. Y F de foot, de pierna. ¿Ok? Ahora, si nos damos cuenta, cada una de estas derivaciones tiene una dirección. Por ejemplo, la derivada 1 tiene una dirección de derecha a izquierda y en grados sería una dirección de 0 grados. Si nosotros traspolamos las direcciones a un plano cartesiano, vamos a obtener este diagrama conocido como sistema hexaxial, en el cual hipotéticamente nosotros tenemos al corazón en el centro y nos permite ver cada derivación cómo viaja la actividad eléctrica desde una dirección o eje distinto. Veamos. De las derivadas estándar, la derivada 1 va a ver al corazón en dirección a 0 grados, la derivada 2 hacia 60 grados, la derivada 3 hacia 120 grados. Recuerden que son las direcciones al colocar los electrodos, ¿va? Y de las derivaciones aumentadas, ABR va a ver hacia menos 150 grados, ABL hacia menos 30 grados y ABF hacia menos 90 grados. Por eso decimos que las derivaciones de los miembros son del plano frontal, porque vemos al corazón en un plano frontal, es decir, cómo se transmite y cómo trabaja el corazón desde un punto de vista superior, inferior, izquierdo y derecho, pero no podemos ver lo que pasa de forma anterior y posterior, y para ello tenemos las derivaciones precordiales, que se van a formar al colocar 6 electrodos en el tórax.
que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y es muy importante colocarlos en el sitio anatómico correcto para que el diagnóstico sea certero. Veamos su colocación. B1 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal, en el borde external derecho o la línea paraesternal derecho. Aquí tenemos su ubicación. B2 se va a colocar a la misma altura, pero en el borde external izquierdo. Borde external derecho, borde external izquierdo. B3 se va a colocar entre B2 y B4. B4 se va a colocar a la altura del quinto espacio intercostal y se intersecciona con la línea medioclavicular. Si nosotros tomamos nuestra clavícula y dibujamos una línea imaginaria a la mitad, esa es la línea medioclavicular y vamos a colocar B4 a la altura del quinto espacio intercostal. B5 entre B4 y B6 y B6 se va a colocar en el quinto espacio intercostal en la línea medioaxilar. Ahora, mucho cuidado, porque en una paciente femenina es más complicado colocar estos electrodos debido a que están las glándulas mamarias. Muchos autores refieren que para que el estudio sea más preciso, se deben de elevar las mamas y buscar los espacios intercostales para que el resultado sea preciso, ya que si se colocan por encima de las mamas, el tejido adiposo puede representar cierta resistencia eléctrica en el registro, ¿ok? Y ahora, si nosotros juntamos la información de estas 6 derivaciones, vamos a poder englobar o imaginar al corazón en 3 dimensiones. Por último, vamos a ver qué parte del corazón ve cada derivación. En el plano frontal, nosotros podemos por lógica deducir qué parte del corazón vamos a ver. Por ejemplo, ABR va a ver la parte posterior del corazón. ABL y la derivada 1 van a ver la parte lateral del corazón. Derivada 2, derivada 3 y ABF van a ver la parte inferior del corazón. Y en las derivaciones precordiales, B1 y B2 van a ver la región septal del corazón, B3 y B4 la región anterior del corazón, B5 y B6 la región lateral del corazón. Y ahora, vamos a ver a continuación cómo es que cada derivación tiene un trazado distinto. Esto se debe a que como el corazón dispara impulsos eléctricos y tienen una magnitud y una dirección, se comportan como vectores eléctricos. Y estos vectores eléctricos son captados por cada una de las derivaciones. Entonces, dependiendo de la derivación, y recuerden, el ángulo o la dirección a la que va el eje, va a ver de una forma distinta el eje eléctrico, ¿ok? Entonces, vamos a verlo. Los impulsos eléctricos que se transmiten a lo largo del corazón tienen una magnitud y un sentido. Por lo tanto, podemos considerarlos como vectores eléctricos. Cada una de las 12 derivaciones del EKG va a ver estos vectores eléctricos desde su eje correspondiente. Ahora, vamos a entender por qué vemos el trazado que normalmente observamos en cada una de las derivaciones. Para ello, debemos de entender las reglas de Einthoven. Einthoven fue quien introdujo los conceptos del electrocardiograma y nos mencionaba que cuando una despolarización se acerca al electrodo positivo, va a producir una desviación o una onda positiva. Cuando la despolarización se aleja del electrodo positivo, produce una desviación negativa. Ahora, la repolarización produce los fenómenos contrarios. Cuando la repolarización se acerca, produce una desviación negativa. Y cuando la repolarización se aleja, produce una desviación positiva. Con esto podemos entender por qué cada derivación tiene un trazado distinto. Y esto depende desde el punto de vista del que está viendo al corazón. Vamos a poner como ejemplo a la derivada 2, que va del electrodo del brazo derecho al electrodo de la pierna izquierda. Aquí tenemos un esquema de un corazón donde podemos observar las aurículas y los ventrículos y las válvulas auriculoventriculares. La derivada 2 tiene una dirección o va a ver al corazón desde un eje de 60 grados. Vamos a explicar los eventos del electrocardiograma. Recordemos que las primeras despolarizaciones son del nodo sinusal hacia las aurículas y al nodo auriculoventricular. Por lo tanto, nuestros vectores se verían más o menos así, debido a que la despolarización se tiene que ir hacia los ventrículos. Ahora, la despolarización se acerca al electrodo positivo. Por lo tanto, el electrocardiograma va a registrar una desviación positiva. Y esta es la famosa onda P. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue de esto? Ok, supongamos que ya pasó todo el impulso eléctrico por el sistema eléctrico. Ahora, solo vamos a ver la despolarización del músculo ventricular. Recuerden la dirección. Primero se va a despolarizar el tabique interventricular de derecha a izquierda.
¿Se está acercando al electrodo positivo? No realmente. Entonces va a producir una deflexión o una desviación negativa. Y esta es la famosa onda Q. Luego, ¿qué sigue? La despolarización en dirección hacia el ápex cardíaco. Es decir, vamos a despolarizar la mayor parte de la base. ¿Se está acercando al electrodo positivo la despolarización? Sí, y es de gran magnitud este vector eléctrico. Por lo tanto, se produce una gran desviación positiva. Y esto es lo que conocemos como la onda R. Luego, ¿qué sigue? Despolarizar las regiones más profundas de los ventrículos, que normalmente están posterior y superiormente. Se está alejando la despolarización del electrodo positivo, entonces registramos una desviación negativa. Y esto es lo que conocemos como la famosa onda S. Ahora, lo último que se va a despolarizar es la base del ventrículo izquierdo, que sería más o menos un vector eléctrico así. Se está acercando al electrodo positivo, por lo tanto producimos una desviación positiva. Y volvemos a tener un periodo isoeléctrico debido a que ya no hay variaciones en el voltaje. Ahora, ¿qué sigue? La repolarización. La despolarización primero va del endocardio al epicardio y el epicardio es lo primero que se va a repolarizar. Por lo tanto, la repolarización va en todas las direcciones contrarias que acabamos de mencionar. Más o menos va a ser esto, hacia arriba. La repolarización se está alejando del electrodo positivo. Por lo tanto, va a producir una desviación positiva. Y esta es la famosa onda T. Se parece mucho al electrocardiograma normal, ¿no? Bueno, ahí está el principio fisiológico por el cual cada una de las derivaciones tiene un registro distinto. Por ejemplo, veamos a ABR. ABR va a ver en la dirección contraria de la derivada 2. Por ejemplo, va a ver en un vector hacia menos 150 grados. Entonces, todos los eventos electrocardiográficos van a estar al revés, como en la imagen que tenemos aquí. Por eso cada derivación se ve distinta, porque cada derivación ve la actividad eléctrica del corazón desde un eje distinto. Ahora, ya una vez que sabemos qué es el electrocardiograma, cómo colocar los electrodos, cómo se producen las derivaciones y cómo es el registro eléctrico, ya podemos empezar a interpretarlo. Al momento de interpretar un electrocardiograma, es imprescindible seguir un protocolo o una secuencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfrascamos en solamente analizar una, dos o tres derivaciones, cuando un electrocardiograma consta de 12 derivaciones. Es como si solamente estuviéramos viendo una región del corazón y donde a lo mejor pudiera estar el problema, no lo estamos tomando en cuenta. Para ello, les voy a dar una guía práctica de cómo interpretar el electrocardiograma paso a paso. Lo primero que debemos de hacer es buscar la estandarización y la derivación ABR. La estandarización va a ser este rectángulo grande que está al inicio o al final de cada derivación, como en la imagen de este electrocardiograma real. La estandarización nos va a decir la escala a la que se van a registrar los distintos tipos de derivaciones. Normalmente la estandarización mide dos cuadros grandes de altura y un cuadro grande de anchura. Ahora, puede existir la doble estandarización o la mitad de la estandarización, y esto es imprescindible porque muchas veces podemos confundir el tamaño pensando que la actividad eléctrica o el trabajo del corazón está mal, cuando la estandarización es más pequeña de lo normal. Ya una vez que sabemos que está bien estandarizado, vamos a buscar a ABR. ¿Por qué? Recordemos que ABR va a ver en una dirección a menos 150 grados, es decir, va a ver toda la actividad eléctrica del corazón al revés. Por lo tanto, todas sus ondas van a ser negativas cuando el corazón está normal. Entonces, si nosotros encontramos un electrocardiograma como este, donde ABR es positivo y el resto de derivaciones están al revés, quiere decir que la persona que hizo el electrocardiograma puso los electrodos al revés y con esto vamos a tener un mal diagnóstico. Ya una vez que sabemos la estandarización y que está ABR negativo, ahora, lo primero que vamos a hacer es medir la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces late el corazón por minuto? Les voy a dar un método sencillo. Vamos a medir la distancia en un intervalo RR, procurando que los intervalos sean equidistantes, que midan lo mismo entre cada intervalo RR. Este, por ejemplo, mide 25 cuadritos chiquitos o 5 cuadros grandes. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir 60 entre el tiempo que hay en este intervalo RR. ¿Cómo podemos saber el tiempo? Bueno, yo sé que cada cuadrito chiquito mide 0.04 segundos.
y mi distancia es de 25 cuadritos chiquitos. Entonces yo voy a multiplicar el tiempo por la cantidad de cuadritos y esto me da 1. Por lo tanto, yo voy a dividir 60 entre 1 y me da 60. Esta es mi frecuencia cardíaca. Si lo quiero hacer con los cuadritos grandes, da lo mismo. Cada cuadrito grande equivale a 0.2 segundos y yo tengo 5 cuadritos. Entonces me va a dar 1. Ahora, cuando el ritmo o el intervalo RR no es regular en el EKG, vamos a irnos a la derivación más larga, que normalmente es la que está hacia abajo y es la derivada 2, y vamos a tomar 30 cuadros de distancia. Y en esos 30 cuadros de distancia, cuadros grandes, en esos 30 cuadros grandes vamos a contar cuántos complejos QRS hay y esa cantidad la vamos a multiplicar por 10 y va a ser el aproximado de la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca está por encima de lo normal, se denomina taquicardia. Cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de lo normal, se denomina bradicardia. La frecuencia cardíaca normal en reposo va de 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, vamos a ver el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco, a diferencia de la frecuencia cardíaca, me dice cómo late el corazón, cómo lo está haciendo, qué secuencia va siguiendo. El ritmo cardíaco normal se denomina ritmo sinusal y para que haya un ritmo sinusal debe de empezar con un estímulo eléctrico en el nodo sinusal, transmitirlo a las aurículas y de ahí a los ventrículos, despolarizar, repolarizar y repetir. Eso es el ritmo sinusal. ¿Cómo yo sé en el EKG que el ritmo es sinusal? Lo primero que debo de identificar es la onda P. ¿Hay una onda P? Ok. Ahora, debe de tener una magnitud y una duración normal. Asimismo, yo debo de evaluar el intervalo PR, que debe de durar entre 0.12 y 0.2 segundos, es decir, lo normal, y que esté precedido por un complejo QRS y de ahí una onda T. Si no hay ninguno de estos, quiere decir que el ritmo muy probablemente no es sinusal, ¿ok? Ahora, ya una vez que yo sé que la frecuencia y el ritmo está normal, ahora yo debo de ver el eje eléctrico. El eje eléctrico es la sumatoria de todos los vectores de los millones de células que tiene el corazón. Para ello les voy a dar un método que a mí en lo personal es muy sencillo para calcular el eje eléctrico. Se denomina método geométrico. En este vamos a utilizar dos derivaciones que sean perpendiculares entre sí, es decir, que la dirección o su eje forme un ángulo de 90 grados. Para mí lo más sencillo es utilizar la derivada 1 y ABF y vamos a trazarlas en un plano cartesiano. Aquí las tenemos. Ahora, vamos a medir cuántos cuadritos chiquitos mide hacia arriba y hacia abajo el complejo QRS de cada uno, partiendo de la línea base. En la derivada 1, el QRS mide hacia arriba 7 cuadritos chiquitos. Hacia arriba lo voy a contar como positivo. Y hacia abajo mide 2 cuadritos. Hacia abajo lo voy a contar como números negativos. Y me da un total de 5. Y hago lo mismo aquí. Hacia arriba mide 4 y hacia abajo mide 2 en ABF. Y me da un total de 2 y aquí un total de 5. Ahora, tengo que ser muy estricto y proporcional con las medidas, tanto para medir el QRS como para registrarlo en el plano cartesiano. Aquí mi proporcionalidad es que cada unidad o cada cuadrito chiquito equivale a 2 centímetros. Entonces, tengo 5 en la derivada 1. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y aquí trazo mi intersección. En la derivada ABF yo tengo 2. Cuento 1, 2. Y ahora voy a intersectar los dos puntos o las dos coordenadas. Y donde se intersectan, del centro yo voy a trazar una línea a la intersección. Y este va a ser mi eje eléctrico. Al tanteo, este eje eléctrico normal puede ser de 30 grados aproximadamente. Ahora, el eje eléctrico del corazón va de los menos 30 a los 90 grados. Es decir, que si esto fuera un plano cartesiano, y este es el cuadrante 1, el 2, el 3 y este el 4, el eje eléctrico normal del corazón está entre el cuadrante 4 y a veces el cuadrante 3. Ahora, pueden existir desviaciones a la izquierda o a la derecha. Cuando encontramos el eje eléctrico, por ejemplo, hacia acá, o a veces, en un caso extremo, hacia acá. Y cada desviación tiene una causa. Ahora, ya una vez que checamos la frecuencia, el ritmo y el eje, ahora vamos a ir a los detalles más minuciosos. Vamos a ver la morfología de cada una de las ondas
su duración, así como de los intervalos y los segmentos. Todo esto que acabamos de ver es el electrocardiograma normal. Si nosotros aprendemos lo que es normal y cómo medirlo, se nos va a facilitar más interpretar lo malo. En el siguiente video vamos a ver todo lo relacionado al electrocardiograma patológico. Con esto finalizamos nuestro video. Espero les haya gustado mucho, que hayan aprendido y sobre todo que les ayude para que sean mejores estudiantes de medicina. Yo soy Enrique Pedrosa y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!